A todos, a todos, a todos, a todos. Tú no has visto los Goya, no te interesan los Goya. Bueno, sí que los he visto a ratitos. No todo, porque a mí estas galas tan largas me... ¿Por qué dices larga? Si no ha sido larga. Sí, son largas. No ha sido larga. Son largas. A mí me gusta más ver los resúmenes, la verdad, lo reconozco. También la vida es larga. A nadie se nos escapa que muchas compañías de todo tipo han dirigido su mirada hacia la denominada economía plateada. Yo estoy ya en ese segmento. Nos queda poco. Concepto que proviene de... es un concepto anglosajón, Silver Economy, y que tiene como objetivo captar con productos y servicios al numeroso grupo de los mayores de 50 años, la llamada generación Baby Boom. El propio concepto lo dice todo. Una explosión de natalidad favorecida por las mejores condiciones de vida tras unas primeras décadas del siglo pasado espantosas, Primera y Segunda Guerra Mundial. Hablamos de los nacidos en las décadas de los 50 a los 60 y principios de los 70 del pasado siglo. Y en cifras, 7,7 millones de personas aproximadamente en nuestro país, que además tiene una esperanza de vida que es muy alta. Desde principios de los 2000, en hombres ha pasado de los 76,4 a los 80,4 años. Y en mujeres, de los 83,1 a 85,7 años. Y en general, pasada la pandemia que mermó un poco los datos, la tendencia se ha recuperado y en 2024 hablamos de un promedio de 83,5 años. Dicho esto, como no van a estar las empresas, Patricia, interesadas en este segmento tan amplio de la población, ¿qué nos encontramos en la llamada Silver Economy, Patricia? Pues mira, Jaime, tenemos que empezar a mirarlo porque nosotros ya estamos ahí al lado. Realmente, sí, mayores de 50, somos baby boomers, no, Jaime. Mira, yo ya estoy dentro. Ya, y yo también. Yo ya estoy dentro. Y yo también, ahí estamos. Al lado no, encima. Entonces, ¿qué nos van a ofrecer? Y cada año más, ya lo verás. Este concepto, hay que decirlo, surge de Japón, porque es un país que tiene un porcentaje altísimo de personas mayores de 65 años. Y lo que nos van a ofrecer son productos muy diversos que tienen que ver con la salud, con la banca, la automoción, la energía, la vivienda, telecomunicaciones, ocio, porque se supone que vamos a tener más tiempo, sobre todo cuando nos jubilemos, y turismo. Una de las claves está en que esa generación va a aumentar la necesidad de la atención sanitaria, farmacológica y sobre todo el cuidado personal. Y en eso ya nos van a meter pues la salud mental, la actividad física, las nuevas terapias, etcétera. Pero de lo que vamos a hablar sobre todo hoy y además en este país, que es muy interesante, es de la vivienda. ¿Por qué? Porque el 89% de los mayores de 50 años, y cuantos más años más incluso, estamos hablando de 9 millones de personas que se van a jubilar a corto plazo, o ya lo han hecho, tienen una vivienda en propiedad. Y eso no necesariamente significa que cuando te jubiles vas a tener una buena economía, vas a vivir holgadamente. Y por eso aparecen conceptos, ¿no?, en los últimos años, aquello de la hipoteca inversa. Efectivamente. ¿Qué es esto de la hipoteca inversa? Pues mira, parecería que estamos hablando de una hipoteca al revés, pero no es exactamente así. De lo que se trata es que tú tienes una casa, pero no tienes una buena pensión. Y entonces lo que quieres es rentabilizar tu propia casa, el dinero que te pueden dar por tu casa. Entonces lo que hacen es darte un crédito o un préstamo que está garantizado con tu casa. Te lo pueden dar con cuotas mensuales o de golpe todo y ya te lo vas gastando. No se exige, y esta es la clave, la devolución de ese préstamo hasta el momento de fallecer el beneficiario. Es decir, que si tú optas por esta hipoteca, serán tus herederos los que al final tengan que decidir si venden la casa o si cancelan con su propio dinero esta hipoteca. Y aquí la cuestión es que no es una hipoteca normal, que la deuda no va disminuyendo, sino que va aumentando, porque cuantos más años tengas, pues más te va a costar. Y que muchas veces se hace para mantener la propiedad del inmueble. ¿Te parece que hablemos de los precios? Porque de una hipoteca normal nos podemos hacer más o menos una idea, pero de este producto en concreto, ¿cuánto nos cuesta de media? ¿Nos puede costar de media? Pues mucho más que una hipoteca normal. ¿Por qué? Porque entran en valor otros indicadores. Por ejemplo, lo primero, el valor de la vivienda, porque va a ser la garantía de tu préstamo. Pero lo segundo y más importante es la edad. No es lo mismo una hipoteca inversa con 70 años que con 80 años.
no es el mismo precio ni te van a dar la misma cantidad, porque esto, aunque suene muy siniestro, depende de tu esperanza de vida, de lo que te queda para cancelarla. Nosotros, en un barómetro muy reciente que publicamos en Asufin, lo que vimos es que la TAE de una hipoteca normal está rondando el 3, el 4%, mientras que la TAE media de una hipoteca inversa está cerca del 7%. O sea, es una TAE mucho más elevada. Y por eso en España no se comercializa tanto. Sin embargo, en Inglaterra, por ejemplo, que sí que es muy habitual, están al 2%. Entonces es mucho más asequible. Esto hay que tener en cuenta. Es un producto muy caro. ¿Por qué? Porque no te van a dar, esto es un error de mucha gente que piensa, bueno, pues si mi casa cuesta 200.000 y me van a dar 200.000, mira qué bien. No, nunca te van a dar 200.000, te van a dar el 30% del valor. ¿Por qué? O sea, estamos hablando que te van a dar unos 60.000, por ejemplo, porque como se van a devengar intereses y los tiene que seguir cubriendo el propio valor de la vivienda, nunca te van a dar ni siquiera el 50% del precio de tu vivienda. Oye, como es una idea bastante compleja, tenemos que hablar de los herederos, a una deuda que se incrementa, a la posibilidad de que la propiedad finalmente no se recupere. Hay que especificar un poco más, si te parece. Claro, hay muchas veces que los herederos se sienten como traicionados, que piensan, ¿cómo es posible? Y ahora tenemos que, o sea, como que el banco se ha quedado con tu casa. Pero realmente lo que ha hecho el banco es venderte una hipoteca muy cara para que tu padre, tu madre o los dos puedan tener una renta durante todos esos meses, y cuando fallecen, tú lo que tienes que decidir es si quieres recuperar el inmueble, entonces tendrás que volver a hipotecarte. O si no, lo vendes, normalmente sobrará algo y ese resto es lo que tú te quedas. La realidad es que es el uso que le está dando tu padre o tu madre, o los dos, como digo, a una vivienda para vivir mejor, y así pues igual tú no le tienes que ayudar. Yo creo que también tenemos que pensar que esto va a ser cada vez más habitual, porque, como digo, la mayoría de la gente de más de 50 años tiene casa, pero no necesariamente va a tener una buena pensión. Y para mantener el nivel de vida, Claro. no va a ser, lo único que tienes es tu casa. Hay otras opciones más baratas que esta. Sí, la hipoteca inversa, hemos hablado de ella, pero está la posibilidad de, por ejemplo, vender la casa, pero quedarte a vivir, con el compromiso de quedarte a vivir en ella hasta que fallezcas. Esto es más familiar, esto es más habitual, está siendo más habitual en nuestro país. A mí es una opción que me gusta más, se llama la nuda propiedad, porque aquí no hay hipoteca. Aquí lo que hay es, y hay además varias empresas dedicadas a ello, que lo que hacen es darte el dinero, todo el dinero de lo que cuesta tu casa. ¿Qué pasa? Que no te van a dar el precio de mercado, siempre es un poquito menos. A cambio, tú te vas a quedar a vivir en tu casa hasta que te mueras. Cuando te mueras, tu casa, como ya no es tuya porque ya la has vendido, tus herederos ya saben que esto es lo que hay. Recogiste ese dinero y punto. ¿Qué pasa? Claro, no tienen que asumir ninguna hipoteca, Nada. ningún gasto, entiendo. Saben que no hay casa y ya está. Vale. Y que si su padre o su madre no se ha gastado todo el dinero, pues algo quedará. ¿Cuál es la cuestión aquí? Pues que no es lo mismo. Si tu casa, otra vez el ejemplo, 200.000 euros, pues si tú tienes 65 años, no te van a dar lo mismo que si tienes 85. Porque si tienes 85, tu esperanza de vida es muy corta, entonces te van a dar más dinero, porque la previsión es que pronto puedas sacarle rédito a esa inversión. Mientras que si tienes 65, te quedan, ya lo has visto la media, 20 años por delante de media, sobre todo si eres mujer, pues lógicamente 20 años te tiene que cubrir la inversión. Los gastos que genera la casa, a ver, en principio los gastos ordinarios como el agua, la electricidad, el gas, incluso el IBI, lo tiene que dárselo la persona que sigue viviendo en ella, el usufructuario, que es la palabrita, el usufructuario, que es el señor o señora que se queda viviendo, es el que lo paga. Y ahora, el comprador, el que se ha quedado con la casa, este sí tiene que pagar la comunidad. Si hay derramas, las derramas de la comunidad. Los seguros se pueden pactar a que sean a medias, porque al fin y al cabo también estás asegurando el continente, que no se deteriore la casa, en fin. Y mirando a la cartera, estamos haciendo números, estamos viendo esto de la hipoteca inversa, también esta opción de gestión de la vivienda. ¿Sale rentable este producto? ¿No sale rentable?
Pues tendrás que negociar y negociar muy bien, porque depende, como te digo, de la propiedad, del valor, de las características. Es verdad que además la hipoteca inversa no te la ofrecen en cualquier sitio. En una casa de pueblo no te la ofrecen, te la ofrecen solo en ciudades, porque es donde hay rentabilidad, ¿no? Y luego, claro, los datos que da el propio sector, ¿no? Que en función de la edad y el número de usufructuarios, no es lo mismo una viuda o un viudo que una pareja, pues te dan más o menos dinero. Un ejemplo rápido. Si tienes 65 años, estás solo, ya has enviudado, te van a dar el 55%, pero si tienes 95 años te van a dar el 84%. Fíjate la diferencia. O sea, que son opciones que uno se tiene que pensar muy bien, pero que sobre todo si no vamos a tener una buena pensión, deberíamos pensarnos que no siempre tener una casa, que además con el precio tan alto que tienen, para que la hereden nuestros hijos, tiene mucho sentido. A lo mejor tiene mucho más sentido que tú puedas acceder a ese dinero, que tus hijos... Porque te quedan muchos años de vida, claro, porque que tus tienes hijos que se la seguir apañen disfrutando de la vida. Cuando tú fallezcas, que no tengan esa herencia, pero al menos tú pues has cubierto tus gastos de ocio, de salud, que es muy importante, y hayas tenido una vejez digna, que eso también hay derecho a ello. Y ya veremos qué pasa con las hipotecas, con las pensiones, y ya veremos, bueno, siempre te voy a decir una cosa, yo con las pensiones, esto no es nada científico lo que digo, sabes que cuando yo era pequeña, y tú también, nos decían que el petróleo se iba a acabar y en el año 2000, y estamos en el 2025 y no se ha acabado. Entonces yo con las pensiones pienso que siempre habrá alguien que las salve. Alguna solución. Alguien las salvará. Porque por la cuenta que nos sabes trae. que se ha instaurado una idea que seguramente nosotros no lleguemos a ver las pensiones como hoy en día se ven. Pues yo de verdad que confío. ¿Tú crees que eso puede pasar? Mira, sí. No. Yo confío en que a nivel político se irán tomando las decisiones y se irá ajustando. Entre otras cosas, porque la mayoría de los políticos, Jaime, tenemos la suerte que son más o menos de nuestra edad, un poquito mayores incluso. Entonces... Para salvarse ellos, que nos salven a todos. Pero su colchón es distinto al de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sí, eso es verdad, pero también no hay nada que... Mira, esto te lo digo además de la época de las preferentes, que yo la viví mucho, no hay nada más peligroso que un anciano enfadado. No hay nada más peligroso, porque tiene todo el tiempo del mundo para insistir. Entonces yo confío... Sobre todo también porque son una inmensa mayoría de votantes. Claro, son muchos votantes y tienen todo el tiempo del mundo y la tenacidad para insistir. Yo recuerdo a los afectados por preferentes reunirse todos los jueves para ir desde el Banco de España hasta la Plaza de las Descalzas, que era donde estaba la antigua Caja Madrid. Todos los jueves durante años fueron hasta que no les devolvieron su dinero y lo consiguieron. Les costó mucho, pero lo consiguieron. Entonces yo creo que no es rentable molestar a un grupo de ancianos. Desde luego yo como ancianita a mí me van a oír. Yo quiero mi pensión, Jaime. Mira que eso no lo dudo. Yo quiero mi pensión. Bueno, quédate un poco con nosotros porque yo